Listo, perfecto. Ya empezamos con la grabación. Ahora van a entrar las personas que están. Listo. Ok, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Saluda David Santos Llave. Yo soy el jefe de la Oficina de Innovación de la Universidad Católica. Y estoy muy feliz porque hoy día tenemos la primera charla de estas 8 que hemos preparado en la Semana de Innovación dentro del encuentro anual de investigación, innovación y creación. Y también estoy muy feliz de presentarles a un equipo humano que tengo la suerte de conocer, con los cuales he trabajado y admiro mucho, que han trabajado en este proyecto MASI, que tal vez algunos de ustedes lo han escuchado. Ese es un ventilador mecánico que se desarrolló durante la pandemia. Se hizo, no solamente se consiguió un prototipo, sino llegamos a hacer un producto en conjunto con 5 empresas, que son las que han trabajado y han puesto el hombro para que este proyecto salga y salve vidas durante la crisis sanitaria en que vivimos. Este es un hito histórico en nuestro país, porque normalmente el desarrollo de productos no se realiza, y sobre todo de productos tecnológicos. Y el MASI para mí es un claro ejemplo de cómo cuando nos juntamos, tenemos la meta clara y nos enfocamos, podemos lograr grandes cosas. Así que para contarles más sobre el MASI, les voy a presentar un video muy rápido que habla sobre de qué trata el proyecto para que todos estén enterados. Y luego les voy a presentar al gran equipo que estuvo detrás del MASI. Nuestro ventilador funciona en base a una bolsa autoinflable o rosetador manual. Lo hemos automatizado a tal punto que funciona como un ventilador mecánico convencional, a partir de sensores que van recopilando data y una electrónica o un cerebro que básicamente decide cómo es que esta bolsa se abre y se cierra para darle la ventilación correcta al paciente. Nuestro objetivo es que un médico intensivista pueda utilizar nuestro ventilador como cualquier ventilador mecánico que utilice en su día a día. Para eso implementamos una pantalla de 10 pulgadas que permite mostrar al médico todas las variables que requiere para entender al paciente, especialmente la presión, el flujo y el volumen en el tiempo. Además, implementamos 3 modos de ventilación: volumen control, presión y presión soporte, que ayudan al médico a tratar al paciente con COVID-19 durante todo su proceso. También implementamos baterías, ya que en caso haya un corte eléctrico, el ventilador no puede dejar de funcionar, ya que el ventilador hace que el paciente respire. En caso hayan problemas, el ventilador puede detectar estos problemas y generar alarmas sonoras y visuales en pantalla. Además, estamos agregando alarmas inalámbricas. ¿Qué quiere decir? Que el médico intensivista no tiene que estar al lado del ventilador, sino que puede recibir estas alarmas por SMS o en una plataforma web a través de su celular. Por último, hemos considerado características de bioseguridad. Nuestro ventilador no debe contagiar a nadie y por eso hemos pensado en la esterilización. Nuestro ventilador puede ser 100% esterilizado. Debo confesar que es para mí gratificante ver que el prototipo tenga la tecnología que tiene, y yo considero, y creo que todos los médicos estamos de acuerdo, que va a ser de mucha utilidad para nosotros, ¿no? Resalto la simpleza de su funcionamiento, pero que tiene lo básico y necesario. Entonces eso es lo que puede ser en estos momentos completo este ventilador. Me parece que es muy amigable, me parece que inclusive un no intensivista lo podría entender muy bien debido a que las ondas están clarísimas. Tiene todos los parámetros necesarios y sobre todo lo más importante es que tiene durabilidad en el tiempo. Puede inclusive funcionar con una batería que tiene 3 horas de funcionamiento, con lo cual el paciente va a estar cuidado día y noche en forma constante y sin ningún peligro para él. Genial. Y a esto hay que agregar que todo este desarrollo se realizó durante la pandemia. Voy a poner pausa. Parece. Y esto complicaba más las cosas, no solo por la incertidumbre, sino por el cómo te reúnes para poder desarrollar este proyecto, cómo cada empresa se tuvo que adaptar a las situaciones de trabajo remoto
y luego presencial para poder desarrollar este producto y cambiar procesos internos también para llevar esto a la realidad. Y bueno, y para esto hemos invitado a nuestro panel, que es un panel de lujo que estuvo directamente relacionado con el proyecto. Muchos de ellos son egresados y docentes de la universidad, así que, y los conozco, así que soy muy feliz de poder presentarlos. Empezamos con Augusto Acosta, que es el CEO de Solid. Solid es una empresa dedicada al diseño industrial, diseña y manufactura utilizando procesos CAD y CAM para clientes nacionales e internacionales y presta servicio a múltiples sectores industriales. Está Benjamín Castañeda, que fue el gestor y el que estuvo detrás de todo el proyecto MASI por parte de la PUC, representando a la PUC, y que hizo que todo esto sea posible. Está Jaime Rategui, que trabajó en el equipo de Brain durante el desarrollo del proyecto, y también está Néstor Gallo, que es director de innovación tecnológica de Brain. El Brain es el hub de innovación del grupo Breca y tiene como propósito destapar y desarrollar el potencial innovador de sus trabajadores para romper paradigmas y transformar oportunidades en impacto. También como parte de los panelistas está Javier Chan, que es también exalumno docente PUC, él es el CEO de Diaxa. Diaxa es una empresa con más de 20 años de experiencia en el diseño y desarrollo de productos y sistemas electrónicos para la industria nacional y extranjera que logran competir con altos estándares de calidad internacional. Y también está Jorge Benavides, que también es docente y exalumno de PUC, y es CEO de la empresa EAT, que es una empresa dedicada al desarrollo de soluciones de Internet de las Cosas, o IoT, utilizando tanto programación informática como desarrollo e innovación electrónica. Este es el equipo que tenemos, y hemos dividido la charla en tres momentos. Vamos a hablar ahora un poco del proceso de innovación, cómo llevamos de prototipo a producto. Hemos hablado siempre a veces de idea a prototipo, pero cómo realmente hacemos que este prototipo madure, llegue al mercado, recibamos feedback del usuario y que finalmente lo podamos usar, se pueda validar y que se pueda usar por nuestro usuario final. Y sobre todo en temas médicos, donde el usuario final es un paciente que tiene en muchos casos puede estar hasta, su vida puede estar en riesgo. Entonces, para esto, me gustaría hacerle algunas preguntas a Augusto, Jorge, Jaime, y también Javier, Néstor, también están libres también de participar. Me gustaría saber cuando inició el proyecto, cómo ustedes se juntan, que nos puedan contar un poco eso, cómo se juntaron y cómo inicia todo este proyecto MASI. Jaime. A ver. Nada, tomo la palabra un rato. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto estar acá. Gracias, David, por la invitación. A ver, cuando arranca la pandemia, de hecho el mismo día que el presidente decide cerrar el país, un domingo, no recuerdo, alrededor de la quincena de marzo del año pasado, digamos, llega un reto a través del sector privado, en donde se requerían o se iban a requerir ventiladores mecánicos debido a la pandemia, un poco pronosticando lo que venía al país en base a ver cómo estaban países un poco más cercanos a China como Italia y España, ¿no? Países similares a nosotros en ciertas medidas, pero digamos con una mucho mejor infraestructura en cuanto a salud para atender a las personas del país, ¿no? Entonces, había esta necesidad, se pronosticaba esta necesidad, es decir, no estábamos preparados, la cantidad de camas UCI era mínima en cuanto a camas UCI por cantidad de habitantes en el país. De hecho, estábamos casi en los últimos lugares a nivel mundial en ese parámetro. Y una de las principales razones por las cuales teníamos esa cantidad de camas UCI eran los ventiladores mecánicos, ¿no? Entonces, básicamente llega un pedido o una pregunta, ¿no? Que puede ser un poco ingenua, pero finalmente es una pregunta que empezó todo este movimiento, ¿no? Y es posible fabricar ventiladores mecánicos en el país, porque, digamos, la demanda mundial es tan grande que los pedidos para que ventiladores mecánicos puedan llegar aquí, comerciales, digamos, es muy alta. Entonces, el lead time para que estos ventiladores puedan llegar, si bien el precio aparte es súper alto, estamos hablando de 90 días, 180 días, ¿no? Que era inviable incluso
para lo que el país necesitaba en ese momento, ¿no? Entonces, digamos, en general tengo la suerte de haberme cruzado con un montón de personas en el camino durante mi carrera, gente que ahorita está acá con nosotros y es parte del equipo, gente que también, digamos, no se subió al tren por X razones y por diversos motivos. Y ese mismo día conversé con Benji, Benji conversó con Javier, Javier trajo a Augusto, bueno, yo y Néstor estuvimos hablando ahí hacia la interna de Brain cómo podemos movilizar esto, hablé con Jovenas, digamos, juntamos a todo este equipo de personas ese mismo día, que recibieron el encargo como emocionante, ¿no? Como, oye, queremos realmente poner nuestro granito de arena en este momento tan complicado, en donde ya, digamos, nos sentíamos comprometidos con el país, y no se lo digo porque suene bonito ni nada, sino había una sensación de, oye, finalmente llegó el momento en el que podemos ayudar a las personas con algo con herramientas que realmente tenemos en las manos, ¿no? Y ese mismo día empezamos bueno, nos juntamos virtualmente por Zoom para ver si es que, digamos, era viable realmente pensar en desarrollar un ventilador mecánico, ¿no? Como que este estudio de feasibilidad, digamos, ¿no? Y nos dimos 2-3 días para entender, en base a un paper de MIT que habíamos encontrado del 2010, si es que realmente podíamos utilizar una forma distinta o esta nueva forma de ventilar que va no en contra, pero es totalmente distinta a lo que normalmente se utiliza, que son turbinas o algunas otras metodologías, sino utilizar un resucitador manual, ¿no? Entonces, esos 2 días, digamos, cada uno fue un poco a investigar por su cuenta, y el miércoles de esa semana, para que vean un poco la velocidad también con la que empezamos a trabajar, ya estamos con la idea de salir y juntarnos presencialmente en Diaxa, que es, digamos, las oficinas de Diaxa en Lince, con permisos, X permisos, porque ya había toque de queda, militares en la calle. De hecho, era el inicio del toque de queda cuando nadie sabía exactamente qué tan estricto era ese toque de queda, ¿no? Habían algunos rezagos de la época del terrorismo, en mi caso, mis papás, o cuando yo era muy chico, de, oye, salir a la calle en toque de queda es salir en tu carro a 30 kilómetros por hora, con una toalla blanca adelante, luces intermitentes, ventanas abiertas, porque te tienen que reconocer, y no, digamos, hay todo un problema a la hora de salir en toque de queda con un carro caminando, ¿no? Y ahí, en verdad, logramos obtener permisos del Ministerio de Producción, de la Policía, del INS, el Instituto Nacional de Salud, para poder salir sin que nos pase nada en la calle, ¿no? Sin que la policía nos pare, sin que los militares nos lleven, y etcétera, etcétera. Y de hecho, incluso con esos permisos, nos dio un montón de miedo salir. Yo estaba a 2 cuadras, o sea, estaba súper cerca, pero no sé, Jovenas venía de Surco, ¿no? Y algunas personas venían de incluso más lejos. Entonces, la idea era cómo llegamos todos a Diaxa y nadie queda en el camino, ¿no? Y esa fue un poco, en resumen, cómo nosotros terminamos trabajando juntos ese día, miércoles, en Diaxa, y empezando a pizarrear en una pizarra, bueno, en varias pizarras que tiene Javier ahí, cómo es que queríamos afrontar este gran reto, ¿no? Y cómo podíamos ya desde la parte técnica empezar a creer que realmente era posible crear un ventilador mecánico en base a un resucitador manual. No sé, ahí, chicos, complementen como quieran, con sus sensaciones. Javier, tú primero. Sí, quería, bueno, cuando empezó a hablar Jaime, que quería, digamos, poner inicialmente la meta que Benji puso originalmente. Bueno, yo me acuerdo que estaba manejando cuando me llama Benji, creo que en la tarde, noche, como dices, acabo de chequear, fue el domingo 15 de marzo. Ya, pues, y estaba manejando, Benji me llama y me dice lo del ventilador. Y la meta que puso, a ver, me confirman si la memoria no me falla, era construir 100 ventiladores en 2 meses. Correcto. Lo cual le dije que no se puede hacer. Así es. Lo que pasa es que, claro, es una meta ambiciosa. Si queremos verlo desde cierto punto de vista, sí tuvimos algún ventilador funcionando antes de los 2 meses, pero eso no es, o sea, digamos, al equipo de producción o el producto hay una brecha todavía grande, ¿no? Es cierto, de repente, no me acuerdo si a las 3 semanas ya teníamos algo funcionando encima de la mesa, con una estructura, y, bueno, tú, Jaime, debes acordarte, porque fuiste el primer paciente de Masi cuando estaba todo desarmado. Eso fue cuando ya tuvimos los primeros prototipos funcionando. En algún momento dijimos, oye, esto está caminando, ¿funcionará o no funcionará? ¿Quién quiere ponerse la mascarilla a la cara, no? Y Jaime fue, pues, el valiente que se puso el ventilador después de haber estado caminando un tiempo en un pulmón artificial, ¿no? Que también nos prestaron, y como dice Jaime, fue todo
un problema el tema desde movilizarse, porque estábamos con toque de queda, pasando por algo tan sencillo como pedir prestado un equipo a la Católica. Bruno Castillón, que tiene un grupo que fabrica equipos biomédicos para neonatos, él nos prestó pues un analizador de gases y un pulmón artificial. Pero por más que él nos los prestó, y lo fuimos a recoger, bueno, enviamos un taxi para recogerlo, el detalle era cómo abríamos la sección electrónica. No habían llaves, no había conserje. Y cuando logramos abrir la puerta de la sección electrónica, no teníamos la llave de la oficina de Bruno, que él tampoco la tenía. Entonces, en realidad, solo el hecho de entrar al ambiente fueron horas de horas coordinando quiénes tenían las llaves, porque todo el mundo estaba en sus casas por el tema de la pandemia. Entonces, claro, ha sido un proceso bastante difícil, logístico, físicamente movilizarse. Creo que tú querías decir algo, Benji, te veo con la mano levantada. Sí, o sea, solamente añadir que yo creo que ha sido súper importante para el proyecto el que había una relación entre todos nosotros, ¿no? O sea, nos conocíamos, sabíamos de nuestras capacidades. De hecho, ya habíamos trabajado con Javier en un ecógrafo, el telecógrafo peruano. No solamente llamé a Javier, llamé a Jorge, porque ya habíamos tenido puntos de encuentro previamente, y eso me parece importante, ¿no? O sea, Augusto ya había trabajado, yo sin saberlo, Augusto también había trabajado en el ecógrafo, porque también hizo la parte de diseño industrial. Entonces, este recurso humano de tan alta calidad creo que ha sido fundamental, y de alguna manera el haber trabajado antes y en temas de dispositivos médicos también ya sentaba una buena base de comienzo, ¿no? Genial. Jorge, creo que ibas a complementar. Sí, de hecho, justamente a la hora que Javier estaba comentando estos temas de justamente el tema de la dificultad de conseguir los permisos y todo lo demás, yo recordaba también el hecho de que al comienzo, y creo que esto duró, la verdad no sé cuánto duró, porque en esa época todo el mundo, todos nosotros vivíamos el mismo día todos los días, ¿no? Pero recuerdo que teníamos, por 3 semanas trabajábamos hasta las 5 de la tarde o 6 de la tarde, y teníamos que irnos porque los permisos que teníamos no servían para quedarnos de noche. Entonces, encima de las dificultades logísticas, había presión por acabar lo que había que trabajar en ese tiempo tan corto, ¿no? Entonces, eso es de hecho muy, muy importante para, refiriendo nuevamente a lo que mencionaba Benjamín, de justamente conocernos nosotros en términos de nuestras capacidades técnicas, saber qué es lo que cada uno podía hacer, porque esa distribución fue fundamental para justamente cerrar partes del trabajo en esos tiempos tan cortos que teníamos, ¿no? Porque es difícil cuando no puedes decir, ok, toda esta semana me voy a amanecer, porque no puedes amanecerte, o al menos no puedes amanecerte con el equipo al lado, ¿no? Entonces eso también fue crítico. Claro, claro. Y ahí quería entrar a un punto, que es conectando con lo que decía Jaime, que es, muchas veces hay personas también que tienen un problema identificado, forman un equipo y dicen, ya, quiero hacerlo. Y en ese proceso de querer llevar una solución y construir algo es donde se quedan. Entonces, por ese motivo, ¿no? Entonces quería que nos puedan contar un poco cómo fue ese proceso, ya una vez que empezaron a ver que funcionaba y que sale el primer prototipo, ¿cómo fue ese camino para llevarlo a producto? ¿No? ¿Se pueden contarnos esas subidas, bajadas y todo lo que pasó ahí? Yo quería cerrar, o sea, yo quería empezar respondiendo a esa pregunta cerrando la parte anterior que tiene que ver con el equipo de trabajo. Creo que el inicio y la parte fundamental para que esto realmente tenga vuelo es que la selección del equipo de trabajo se hizo más que o sea, definitivamente las capacidades son importantes, pero fue por un tema de confianza y también un tema de qué tanta disposición a querer trabajar en esto había para cada uno de nosotros, ¿no? Los que estaban en la mesa eran los que realmente querían dedicarle el tiempo a eso, y perdón, había muchas personas que no se sumaron porque no estaban realmente dispuestos a entregar todo el tiempo que se iba a requerir para poder sacar esto adelante, ¿no?
Y una vez que teníamos eso, cada persona fue cayendo en su propio lugar. Es decir, no es que hayan personas de más, o simplemente traíamos personas por alguna razón en particular, por nombre, no. O sea, las personas empezaron a caer dentro de sus funciones de forma totalmente natural, ¿no? Tenemos personas viendo hardware, tenemos personas viendo software, sí, el firmware, tenemos personas viendo diseño industrial, tenemos personas viendo logística, tenemos personas viendo la parte legal, tenemos personas viendo cada una de las áreas que fue formándose alrededor de Masi como proyecto, ¿no? Fue cubriéndose de forma natural con diferentes personas. Y esa formación de equipo natural es súper, súper importante, ¿no? Ese es como primer paso. No sé si ahí, Benji, tú quieres agregar tal vez cómo faseamos esto y digamos, qué cosas tienen que ir ocurriendo en paralelo o tuvieron que ir ocurriendo en paralelo para que este proyecto salga adelante, ¿no? Bueno, estamos hablando digamos, de la parte del desarrollo, ¿no? Del hardware, software, digamos, del equipo de diseño industrial, pero el proyecto es bastante más grande que eso, ¿no? Y un tema que discutimos desde el principio era entender cuáles eran los retos que íbamos a tener, ¿no? Y eso es importante, ¿no? O sea, tener un panorama claro de hacia dónde tenemos que llegar y qué tenemos que hacer es sumamente importante. No era suficiente con solamente desarrollar un dispositivo médico, digamos, un prototipo funcional con todas las características necesarias para salvar un paciente con COVID-19. Era entender también qué tenía que pasar para que ese equipo llegue a un paciente, ¿no? Y ahí también habían retos muy importantes y quizás incluso más grandes de los tecnológicos, ¿no? Los tecnológicos teníamos un equipo de lujo, no era una cosa sencilla, pero había muchas capacidades y de hecho el tiempo lo demostró, en tiempo récord sacaron un prototipo espectacular y que después se transformó en un producto también nuevamente en tiempo récord. Pero cosas que nunca habían pasado en el país, como obtener registro sanitario, obtener permiso, autorización de fabricación y uso, digamos, cuál iba a ser el procedimiento para que el Estado dé permiso de que estos ventiladores se utilicen. Es algo que se desconocía. ¿Cómo vamos a hacer para que después los intensivistas, o no solamente los médicos, sino todo el personal que está en una unidad de cuidados intensivos, se familiarice con el equipo, entre en confianza, por decirlo de alguna manera, con el equipo y lo comiencen a utilizar, ¿no? Esos también eran retos importantes que desde el primer día comenzamos a ver, ¿no? La parte digamos, a la par, el 16 o 15, ¿no? 15, el domingo 15 comenzó el equipo a juntarse. El 16 ya se estaban entrevistando con intensivistas para entender qué se necesitaba. Pero a la par, el 23 de marzo ya estábamos contactando con Digemid, ya estábamos contactando con el MINSA, diciéndoles, mira, estamos haciendo este equipo con estas características, queremos validar contigo que esas son las características adecuadas, ¿no? Y claro, esto es algo insólito en el Perú. Nadie creía en el MINSA que lo íbamos a poder hacer. Si recién estás redactando los requerimientos, ¿cómo vamos a poder hacer esto, no? Entonces ahí también hay un tema de visión y digamos, de empuje muy grande que este grupo lo asumió desde el primer momento, ¿no? Entonces esas son cosas que creo que también hay que destacar. Eso que tú mencionas, Benjamín, es bien interesante, ya que a veces en los equipos de emprendedores o en grupos de docentes o de alumnos de universidad a nivel mundial, tenemos este sesgo de que tal vez lo tecnológico es lo más importante, pero en lo que ustedes están comentando se ve que lo tecnológico es una pata importante de la mesa, pero no es la única pata, ¿no? Hay que pensar esto como un sistema, y me parece muy, muy importante eso que estabas mencionando. Jorge. Sí, justo mencionar un poco complementado lo que comentaba Benji, justamente una cosa muy importante creo y algo que hizo que finalmente todo el esfuerzo y todo el desarrollo no fuera en vano, porque efectivamente el tema tecnológico es una arista, pero finalmente el desarrollo tecnológico obedecía a unos requerimientos que digamos, fue una decisión muy, muy acertada de
de justamente consultar o trabajar del día uno con el usuario, ¿no? Porque si no, estás desarrollando algo que, claro, podía cumplir specs como otras iniciativas en otras partes del mundo, pero que no tenía realmente este tema de usabilidad. Entonces, eso obedecía obviamente no solamente al prototipo, sino inclusive apuntando a producción. Y la otra cosa que creo que es importante y que de hecho, si bien es cierto, el núcleo del equipo eran todos ingenieros, había cierta especialización y ahí sí quiero mencionar específicamente el expertise de Benji de parte de justamente todo el tema biomédico, ¿no? Entonces, teníamos un norte ya de hacia dónde teníamos que apuntar, no solamente en responder a las necesidades del usuario, sí, que de hecho ese responder a las necesidades del usuario bastante lo cubrió Jaime, que se volvió casi experto en todos los temas de vías aéreas, pero también que el equipo no solamente tenía que cumplir con esos specs, sino poder pasar algunas pruebas de validación preclínicas y demás, ¿no? Y eso, tenerlo presente desde el día uno, cambia bastante los criterios de diseño, de cómo vas a plantear el trabajo y demás. Entonces yo creo que eso ha sido fundamental para también llevar a buen puerto esto, ¿no? Sí, y o sea, otra parte importante, y ahorita voy a entrar a un segundo tema, pero el primer tema que creo que estamos dejando de lado también es el financiamiento, ¿cierto? Es decir, finalmente tiene que haber alguien que esté, o algún tipo de financiamiento de por medio para que esto pueda salir adelante. Si bien hay una forma de fasear el financiamiento, y que fue lo que hicimos, tiene que haber algún tipo de financiamiento SID que te permita al menos demostrar de que la idea o el rumbo que estás tomando pueda tener sentido, ¿no? En este caso, el primer financiamiento vino de parte de Brain directamente, que pudo soportar el desarrollo del primer prototipo, y así hubieron más financiamientos en el camino que pudieron ir justamente, que permitieron que podamos desarrollar más prototipos y finalmente producción y una cantidad de ventiladores, ¿no? Y a eso quería llegar en cuanto a fases. O sea, al menos en la parte, ni siquiera solo en la parte técnica o de desarrollo de tecnología, ¿no? Normalmente un proceso de desarrollo de un nuevo producto, es decir, desde la idea hasta la comercialización, tienes diferentes etapas o fases, ¿no? Tienes digamos, una primero, no sé, lluvia de ideas, ¿no? O de identificación del problema, lluvia de ideas, proof of concept, MVP, digamos, iteraciones y demás hasta poder llegar a un producto que realmente se pueda comercializar. Y hay un detalle bien importante que en este caso, digamos, tuvimos que realizar, es normalmente esta secuencialidad de etapas que se da en tiempos súper prolongados, tuvimos que prácticamente hacerlas en paralelo. Es decir, obviamente aumenta la incertidumbre porque estás avanzando cosas sobre supuestos y estás comenzando a desarrollar cosas en supuestos, pero al mismo tiempo te permite acelerar mucho el desarrollo, ¿no? Por dar un ejemplo, mientras que nosotros estábamos entendiendo al usuario, sabíamos que el problema era claro, ¿no? Pero estábamos entendiendo al usuario, hablando con los intensivistas. En paralelo, Javier ya estaba ordenando diferentes piezas electrónicas para armar todas las posibles combinaciones de prototipos que podrían existir con un resucitador manual, ¿no? Si íbamos a usar un motor, ok, ¿qué motor? Motor a pasos, motor DC, etcétera, etcétera. Si tenemos algún tipo de batería, ¿qué batería? Batería de este tipo, de este otro tipo, de este otro tipo. 5 o 6 diferentes versiones de cada uno de los componentes que podrían conformar MASI sin tener la menor idea de cuál era la que iba a funcionar y sin haber terminado de levantar todas las necesidades del usuario. ¿Por qué? Porque teníamos que paralelizar o adelantar fases para poder llegar y cubrir los timings, ¿no? ¿Qué es lo que hace eso? Hace que seas mucho más rápido, pero al mismo tiempo también hace que si es que cometes un error o vas por un camino equivocado, vas a, digamos, terminar gastando un poco más de plata, ¿no? Pero hay trade-offs que en este caso, en cuanto a la pandemia, se tenían que sopesar, ¿no? Eso era un poco, creo, un detalle importante que quería mencionar sobre la secuencialidad de un proceso como este, ¿no? Benji. Y yo rescato también una palabra que dijo Jaime, incertidumbre, ¿no? Incertidumbre es lo que ha gobernado el proyecto desde que comenzó, ¿no? Teníamos, todo el equipo técnico estaba viendo diferentes tipos de soluciones, no sabíamos si finalmente de alguna manera DigiMeet lo iba a aprobar o no lo iba a aprobar, cuáles iban a ser sus expectativas, cuáles iban a ser sus procesos, si íbamos a poder cumplir con ellos, y fuimos avanzando, insistiendo, persiguiendo,
Y al no tener, digamos, respuestas claras, comenzamos a trabajar basados en estándares internacionales, cómo podemos solucionar de mejor manera este problema, ¿no? Entonces, de alguna manera la pandemia nos permitió hacer eso, ¿no? De alguna manera comenzar a apostar y a arriesgar también mucho porque, digamos, las vidas de muchos peruanos estaban en juego. Y frente a eso, digamos, el contrapeso de que, bueno, qué cosa iba a pasar con Digemit, etcétera, pues nada, se fue para adelante, ¿no? Pero ahí estoy hablando de un tipo de incertidumbre, ¿no? Hemos tenido incertidumbres y ahí todos pueden contar probablemente en cada una de las cosas que cada uno vio, incertidumbres en la parte técnica, incertidumbres en la parte política, ¿no? Con Néstor nos reuníamos todas las noches a contar qué había pasado con el proyecto y un día era estupendo, avanzamos, y el otro día era retrocedemos, ¿no? Un roller coaster era más o menos el tema ahí, ¿no? Y yo me acuerdo mucho ahora que Benja lo menciona, claro, el tema político ha sido recontra importante desde, como decía Jaime al inicio, obtener los permisos. Me acuerdo que logramos unos permisos de Produce, que eran unos papeles con un sello para poder movilizarnos. El tema de la logística era complejo, porque acuérdense que las aduanas estaban cerradas y además muchos equipos médicos necesitan aprobaciones especiales para ser desaduanadas, ¿no? Era todo un tema complejo. Había una parte legal, de hecho creo que algo que se hizo muy bien desde el inicio fue tener un convenio entre las partes donde se establecían claramente las funciones, las responsabilidades y la parte financiera, ¿no? Con lo cual estaba todo bien puesto en blanco y negro, y algo que quedamos todo feo, y en verdad nadie es dueño de esto, el IP es feo libre, de tal manera que no hay un conflicto ahí respecto a temas de propiedad intelectual, ¿no? Y también un tema de comunicación. Creo que algo que se hizo muy bien en el proyecto es manejar el tema de comunicación hacia el público y hacia los medios, ¿no? Benjamín participó en una serie de entrevistas en radio, en tele, y era una forma también de meter presión al Estado para que nos hicieran caso, ¿no? Salimos en la portada del Comercio en un momento. Ese video que mostraste, David, al inicio fue un video que hicimos también. Teníamos a una persona audiovisual que estaba registrando todo lo que pasaba, y se lanzaron varios videos a lo largo del proyecto contando un poco en qué fase estábamos. Abrimos un perfil en Facebook contando también cuáles eran las fases que se venían, y se estableció una red de soporte del proyecto que involucró un montón de personas y un montón de otras instituciones, ¿no? De hecho, la parte financiera es una de ellas bien grande, y ahí la Católica abrió todo el espacio de las donaciones, que fue bien importante, pero ha estado la gente de AUNA, por ejemplo, con los médicos intensivistas, la gente del Hospital 2 de Mayo, que también nos colaboró digamos, poníamos a prueba el prototipo con ellos. Estuvo la gente de la Universidad San Marcos con la Escuela Veterinaria, con lo cual pudimos hacer las pruebas preclínicas, ¿no? Entonces ha habido una serie de otras instituciones. Estaba la gente de MIT, con la cual teníamos comunicación todo el tiempo porque habíamos utilizado el paper que ellos habían hecho para inspirarnos, en verdad, ¿no? Pero todo el tiempo se estaba comunicando con ellos para contarles en qué estábamos también. Y tuvimos un montón de conversaciones al inicio con experiencias en otros países de la región que estaban también tratando de resolver el tema en algunas otras universidades, otros espacios desarrollando un ventilador, ¿no? Entonces ha habido una serie de actores. En un inicio la gente del estudio Rodrigo nos ayudó con el tema legal, contándonos un poco cómo era el tema del aduanaje. Por ejemplo, había la gente de McKinsey, nos estaba ayudando también medio pro bono, también ayudándonos a establecer contacto con proveedores en China para traer algunas piezas que era complejo conseguir en el mercado local. Entonces, claro, cuando comienzas a reventar cada una de estas bolas de la parte logística, la parte de comunicación, la parte financiera, la parte técnica, la parte política, en verdad hay una ramificación grandísima de una serie de actores con los que tenemos que interactuar para que eso ocurra. Y creo que el éxito del proyecto ha sido cómo hemos podido manejar estas redes y avanzar en paralelo con cada una de ellas de tal manera que el timing fuera oportuno para cuando tuviéramos el prototipo y después el producto para ser pasado por las pruebas necesarias para que nos den las autorizaciones de fabricación y uso, ¿no? Y ese punto que nos tocó con Néstor me da pie a hacer esta pregunta para cerrar este primer tema, que es, ante todas esas incertidumbres, porque esto ha sido como un emprendimiento, ha sido una startup que ha aparecido y han avanzado, han hecho prueba de concepto, han buscado financiamiento para seguir avanzando en el proyecto y finalmente lanzaron el producto. Y tú mencionabas el tema político, Benjamín hablaba de las incertidumbres. ¿Cómo o cuál creen que fue la clave para poder avanzar en este proceso de incertidumbre? Que es algo que tal vez muchos emprendedores y dentro de la comunidad POC y en las empresas también enfrentan cuando hacemos proyectos de innovación, porque vamos a algo nuevo y tenemos hipótesis. ¿Cuál creen que fue la clave para poder surfear estas olas de incertidumbre durante el proyecto? A ver, bueno, empiezo yo, que tenía la mano levantada.
Un poco para cerrar la parte anterior que mencionaron y tal vez empezar a echar a andar la pelota en esta pregunta, pero este, efectivamente, con estos temas de incertidumbres de aduanas y todo lo demás, había también un detalle que lo recuerdo claramente porque lo padecimos la primera semana, las primeras 2 semanas, cuando estábamos todavía seleccionando componentes, que era, nosotros partimos de la premisa de que esto se podía diseñar, claro, no iba a ser exactamente como un ventilador comercial, pero se podía diseñar utilizando componentes muy similares a un ventilador convencional, ¿no? Utilizando componentes de grado médico y todo lo demás. Y bueno, la sorpresa fue que un día escogíamos componentes y al día siguiente esos componentes ya no existían, o mejor dicho, ya no tenían disponibles porque así como nosotros estábamos tratando de hacer esto, habían otros grupos que también estaban haciendo lo mismo y peor aún, había empresas ya establecidas que o sea, vivían de vender ventiladores que obviamente estaban incrementando su producción. Entonces, estábamos realmente peleándonos con todo el mundo por conseguir eso. Entonces, de hecho, uno de los puntos que creo que ha sido importante es ser bastante creativos en cómo resolver esto, ¿no? Un poco, si no encontrabas un componente de un tipo, retrocedías y buscabas otro, aunque sea de grado industrial, pero que te permitiera cumplir con las especificaciones de precisión, sensibilidad, etcétera, lo que fuera que se necesitara, ¿no? Entonces, eso de hecho creo que ha sido una constante a lo largo de, ¿no? Para mí ese fue el ejemplo claro de cómo es que este proyecto se ha estado moviendo mucho, que era, nos chocábamos contra algo y en ese momento tenías que retroceder un poquito, reevaluar y ver creativamente cómo lo resolvías. Yo creo que ese ha sido un punto crítico para resolver muchos temas de incertidumbre, porque creo que eso era claro. Y la otra cosa que, bueno, yo creo que no se aplica necesariamente en otro tipo de emprendimiento, yo creo que es muy específico del tema de la pandemia, pero igual es válido, es, para nosotros era, bueno, no sabemos a qué va a llegar esto, pero con tal de que podamos hacer, aunque sea uno que salve una vida, ya está el proyecto pagado por nosotros, ¿no? O sea, por lo menos para nosotros ya el esfuerzo valió la pena. Yo creo que no necesariamente eso se aplica digamos, a una startup convencional, porque claramente lo que quieres es que sobreviva y para eso necesitas hacer muchos y tener algo de éxito, pero de hecho, ese empuje de, oye, vamos a llegar hasta lo más que podamos con esto y tratar de sacar adelante, aunque sea uno que valide lo que queremos hacer y moviéndonos creativamente, ayudó bastante a justamente llegar a buen puerto, ¿no? Que creo que todos acá podemos coincidir en que la versión final de Masi no se parecía en nada a lo que teníamos en nuestras cabezas cuando arrancó el proyecto. Entonces, eso es también muestra de que ha sido, digamos, un esfuerzo de adaptación a lo que ha estado ocurriendo. Augusto. ¿Cuál era la pregunta? ¿Era estrés? ¿Estrés intenso? ¿Cómo superamos toda esa ansiedad que viene? Bueno, en realidad nosotros la manejamos, por lo menos la parte de diseño industrial y prototipo y unidades previas a la industrialización, la manejamos desde el inicio, ¿no? O sea, nosotros sabíamos que íbamos a tener problemas con probablemente abastecimiento, manufactura, logística. Iba a haber, digamos, muchos inconvenientes en el camino. Por eso, desde la parte de diseño, conceptualizamos la manufactura con la menor cantidad de recursos posibles y menor cantidad de maquinaria, los proveedores, de la misma manera, proveedores conocidos con los cuales ya hayamos tenido experiencias trabajando, que estén, digamos, en la misma página con respecto al tema del compromiso y tiempos de entrega, ¿no? Nosotros, por ejemplo, decidimos que nuestra materia prima para todo el tema del mecanismo y la carcasa, fuera de todos los componentes que se tenían que importar, iban a ser básicamente planchas de metal y barras de metal. Los procesos de manufactura iban a ser los más comunes usados acá en Perú, que son corte de plancha, plegado de plancha, soldadura, torneado y algunas piezas fresadas. Entonces, desde ahí como que pudimos anticipar todo este caos que vino de la mano con la pandemia, ¿no? Uno de los días más preocupantes para mí fue cuando ya teníamos los primeros prototipos
y estábamos haciendo, si mal no recuerdo, ya estábamos realizando pruebas de industrialización, que es comenzar a hacer las primeras series de producción. Y la máquina láser, para poder cortar estas planchas de metal, necesita un gas que se llama nitrógeno. Y no sé si recuerdan, pero el gobierno había implementado esta medida a muchas empresas que manufacturaban gas, o bueno, producían gas. Fue cortar sus líneas de producción de otros productos y concentrarse en oxígeno para poder atender la alta demanda. Pero cuando sucedió eso, nosotros nos quedamos sin gas para nuestras máquinas y no podíamos, digamos, no podíamos producir. Felizmente, algunos proveedores con los cuales ya estábamos en conversaciones tenían contacto directo con la empresa Linde, algo, creo que se llama Linde. Y nos dieron un camión llenecito de nitrógeno para poder hacer que las máquinas funcionen. Una muy buena experiencia. Qué bueno, Jaime, ibas a comentar algo también. O sea, bueno, iba a entrar un poco viendo a Masi como un gran startup, digamos, cuáles eran esos key factors o sea, porque decir una cosa que haya hecho que esto funcione es para mí súper difícil. Y un poco agarrando las historias de Augusto, las historias de Jorge que acaban de mencionar, o sea, creo que el número uno es un gran propósito, ¿no? Y eso es bien difícil de encontrar, ¿no? En este caso el gran propósito iba más allá incluso del equipo mismo de Masi, sino que albergaba a todo el Perú y a todo el mundo. Entonces había una gran predisposición para ayudar en todo sentido, ¿no? Y si bien eso es difícil de construir, se puede construir hasta cierta medida. Definitivamente la pandemia ha sido algo excepcional y, digamos, no tuvimos necesariamente que construir algo porque la pandemia misma lo construyó. Entonces ese gran propósito es un must, al menos en el equipo. El equipo tiene que sentir un gran propósito para lograr sus objetivos, ¿no? Y claro, el mundo puede no creer en lo que estás haciendo, pero el equipo siempre tiene que creerlo, ¿no? Un segundo punto creo que es al tú tener que venderle en cierta medida este proyecto a, digamos, personas que van a poner el financiamiento, a personas que van a dar los permisos y demás, es un gran problema, ¿no? Y un problema que sea evidente. En este caso, el problema era evidente y el beneficio que traía resolver el problema era clarísimo, ¿no? Entonces, al tener eso súper claro, simple, sencillo, fácil de explicar, era muy fácil obtener, digamos, los permisos, o al menos digamos, a la gente que nos iba a ayudar con los permisos, a las personas que nos iban a ayudar con el financiamiento, ¿no? Y un tercer punto que me parece súper importante es, digamos, trabajar con el usuario o entender al usuario, y en ese sentido va en dos caminos, ¿ya? Entender al usuario final, pero también entender el contexto en el que existe, en el que estás, tanto temporal, como qué es lo que está sucediendo en el mundo, como geográfico, en dónde estás tú, ¿no? Y eso va un poco de la mano de lo que ha dicho Augusto. O sea, todo fue pensado en, digamos, tratando de anticipar cosas que podían pasar a nivel mundial, tanto la demanda de componentes que hablaba Jorge, como también qué cosas existen en el Perú y qué cosa es lo que más sencillo nos va a hacer el trabajo, que podemos apalancarnos de más de una empresa. Es decir, si algo se cae, tú puedes seguir en otro lado. Si utilizas algún mecanismo súper complejo, una maquinaria súper compleja que solo una empresa en el Perú tenía, pucha, te podía probablemente complicar todo, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, en ese sentido, cuando hablábamos con MIT sobre Masi, y un poco las diferencias que hay con algunos productos parecidos en otras partes del mundo, ¿por qué Masi es de planchas de metal, ¿no? Decían, oye, ¿por qué no usaron otro material? Y ahí Augusto lo he explicado, ¿no? Tanto por un tema en ese momento de costos, disponibilidad del material y las facilidades de los procesos de corte y plegado que habían acá. Y entonces hay un entendimiento del contexto temporal y geográfico importante, y por el otro lado está el entendimiento del usuario. Masi, y no siempre se puede hacer, pero es súper amigable. ¿En qué sentido? Si bien funciona totalmente diferente a cualquier dispositivo, perdón, cualquier ventilador mecánico comercial, una de las cosas de las cuales se encargó Augusto, por ejemplo, es que parezca un ventilador mecánico convencional. Es decir, que si el médico no sabe qué hay adentro, cree que está utilizando un ventilador comercial. Entonces, ese primer impacto con una tecnología totalmente diferente, que funciona diferente, que va a poner en riesgo tal vez su trabajo incluso, no es un impacto tan fuerte, sino es, lo ven y dicen, ah, man, ya un ventilador mecánico. ¿Y cómo funciona? Así, ah, ok, es así de simple, igual que el que uso acá. Sí, ahora, ¿quieres ver cómo es por dentro?
Y ahí es donde viene un choque, y dicen, ok, hay un resetador manual, ¿cómo puede funcionar esto? Pero ya en su cabeza creaste esa dualidad de, oye, confiaba tanto en este equipo hace un rato, me has introducido un nuevo mecanismo que hace que dude, pero ¿por qué dudo, no? Y eso se lo dejas a ellos en la cabeza y solitos van, digamos, procesando. Entonces, es entender que el usuario necesita recibir algo súper cómodo, súper amigable, también fue clave tanto en hardware, en software y en el diseño industrial, en el diseño mismo del Masi, ¿no? Esos 3 puntos creo para mí son claves. No sé, chicos, ¿qué otros puntos quisieran agregar? A mí me gustaría mencionar, además de todo lo que excelentemente han mencionado, un tema de la buena voluntad en general de todo el equipo. Bien mencionó Jorge, en algún momento cuando estábamos ya previo a producción, pues salió el comentario, y lo voy a repetir de nuevo, que era que todo este esfuerzo de meses que hemos tenido, eso habrá sido, yo calculo que a mitad del año pasado, en julio, habrá valido la pena si salvamos, aunque sea una vida, ¿no? Entonces, como digo, y han sido, no una vida, han sido muchas vidas que se han salvado con Masi. Y digo la buena voluntad, ¿por qué? Y la perseverancia, ¿no? Mira, Benji ahí, con cuánta gente ha estado ahí, creo que paraba más hablando en el teléfono que otra cosa, 8, 10 horas en el teléfono, día, noche, madrugada, y la perseverancia de toda la gente. ¿Y por qué digo la buena voluntad? Porque muchas de estas empresas que menciona, Augusto mencionó las metalmecánicas, el ensamblaje se hizo en otra empresa que se llama Hagroy, son empresas que cuando se enteraron de nosotros por los medios, por la Católica, como sea, nos llamaban, nos buscaban, alumnos, exalumnos. Hubo un muchacho que estaba estudiando en Stanford y que se quedó atrapado acá porque no pudo regresar al inicio de su ciclo, y escribieron desde gente diciendo en qué apoyamos, donde se manufacturó las tarjetas, se ensambló con un horno automatizado, con un pick and place que coloca automáticamente los circuitos electrónicos, pues eso fue Hagroy, una empresa pues que ofreció sus instalaciones. Y así, muchas empresas, muchos estudios, muchas personas han ofrecido su apoyo para que esto salga adelante. Me gustaría, si bien está en la página web, me gustaría mostrar más o menos para que tengan una idea de la cantidad y el tipo de personas que han habido. Cada uno tiende a pensar de que su carrera es la mejor, bueno, es natural. Uno dice, yo he estudiado electrónica y sin la electrónica nada camina. Otros pueden decir, yo he estudiado programación, sin la programación nada camina. Otros pueden decir, yo he estudiado normativas. Tú puedes ser tu ventilador, pero si no cumples las normativas, tu equipo nunca va a llegar a una persona. El financista puede decir, sí, pero si no hay dinero, nada se mueve. En realidad, para que esto funcione, necesitas de todas las partes de la mesa. Sin una, sin dos, sin tres piezas, la mesa no camina. Y aquí, bueno, en la página del proyecto Masi, se está viendo la página, ¿no? Sí, ya. Pues era más o menos para que vean un poco. Mira, tenemos acá ingenieros electrónicos, tenemos ingenieros industriales, ingenieros de alimentos, biólogos, administradores. O sea, no son todos electrónicos, no todos son ingenieros, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, psicólogos organizacional, informáticos, economistas, mecánicos. Entonces, la cantidad y la diversidad de carreras y profesiones que se requiere, ingeniero clínico, y así, veterinarios, donde se hicieron las pruebas preclínicas, y no solamente la Católica, ha estado apoyando San Marcos con su área de veterinaria, ha estado apoyando la Cayetano, Fanny Casado, toxicóloga, que hizo el análisis de tejido. Entonces, cada una de estas es una pieza de esta enorme mesa. Sin tener análisis toxicológicos, sin tener las pruebas preclínicas, nada de esto hubiera funcionado, ¿no? Patólogos, administradores, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es solamente la parte que estuvo, la gente que estuvo en la parte de diseño. Acá no aparece la gente que estuvo en la etapa de producción, que es otro equipo de gente que transformaron, pues se transformó el Polideportivo de la Católica en una fábrica. De repente ahí Benji puede hablar un poco más al respecto. Bueno, y también llegamos, digamos, de manera circunstancial, ¿no? Porque en realidad iba a ser en artes inicialmente, pero mal que bien conseguimos un lugar más amplio, y si nos hubiéramos quedado pues en otras áreas que en realidad hemos abarcado desde el CETAM, que está en un extremo de la Católica, hasta el Polideportivo que está en el otro extremo, pasando pues por N áreas intermedias, y nada, pues ahí también ha habido todo el trabajo administrativo de lograr esos permisos, y ha sido pues un trabajo bastante difícil.
Mientras van conversando, déjenme ver si puedo mostrarles algunas imágenes, pues, mientras van hablando. Y ese tema justo que mencionas, Javier, claro, por ejemplo, estas son las, me imagino que estaban haciendo al inicio, ¿no? Las primeras etapas que hablaba Jaime. Este fue el equipo que trajimos de la Católica, y esta es, digamos, la primera estructura con los primeros motores. Como bien mencionó Jaime en algún momento, no teníamos tiempo de probar un motor de pasos, y si no funciona, poner un motor de continua, si no funciona una alterna. Lo que hicimos, trajimos todos. Motor de paso, motor de continua, motor de alterna. ¿Y por qué? No había tiempo o sea, entre traer uno, ver que no funciona y traer la segunda opción, pues son semanas, y estábamos contra el tiempo. Augusto, creo que quieres mencionar algo. Sí, o sea, quería mostrarles el prototipo, el que está ahí en tus fotos. Lo tengo acá en vivo en mi oficina. Dale, ya. Esa es una primicia, una primicia. Ahí está. Ese fue el primero. Este fue el primero. El concepto en realidad era que el motor pueda jalar algo que esté conectado a las paletas. Bueno, ahorita va a estar medio complicado accionarlo, a ver. Y claro, y mediante esta presión se controlaba el aire que iba hacia el paciente, ¿no? Esta fue la versión que probó Jaime, creo. Efectivamente. Augusto, y de ahí, ¿cuántos prototipos hubieron hasta llegar al final? Al producto. Bueno, hubo bastantes en realidad, pero desde el punto de vista del mecanismo, hubo, si mal no recuerdo, 6 grandes cambios, pero claro, siempre teníamos que hacer como que nuevas piezas, y en total habrán sido más de 100 cambios, ¿no?, que se habrán hecho. En la carcasa no fueron tantos, en la carcasa sí hicimos 4 versiones, donde estoy considerando esta pequeña que acaban de ver, que no tiene carcasa, pero es más que nada como la estructura general que engloba al mecanismo, ¿no? Pero sí, o sea, fueron varias iteraciones. Felizmente los proveedores cooperaron bastante bien. Muchas veces ni siquiera nos cobraron por los prototipos que se estaban haciendo, ¿no? El naranja es la posición del encoder. Ah, mira, ahí está funcionando. Sí, justo Javier lo he puesto. Sí, no suena, por si acaso no suena así el mecanismo, ¿no? O sea, suena mucho mejor. Ese fue uno de los motores DC que probamos, si mal no recuerdo. Exactamente, esta es la versión con motores DC. También hay otra versión con motores de paso que fue mucho más silencioso. En verde es el set point, y en realidad han sido muchos prototipos si hablamos a nivel de pequeños cambios. Si hablamos a nivel de, digamos, consolidar muchos cambios para sacar una primera versión, una segunda versión, podemos estar hablando de alrededor de media docena de prototipos antes de llegar al tema industrial. Pero si hablamos de cada pequeño cambio, que el brazo ahora va a ser más largo, que ahora los cables los pasamos por otro lado, pues estamos hablando de decenas, cientos de pequeños cambios para llegar al producto final. Tal cual. El naranja es... Claro, o sea, era un prototipo vivo, ¿no? Si hablamos de o sea, si incluso resumimos un poco más en las versiones que hemos tenido. Ahí está, ya estoy con video. Dale. Sí, Jaime. Este es el modelo con motor de pasos. No, era para que mientras vas hablando vayan viendo las versiones que hemos tenido. Este ya tenía pantalla, por ejemplo. Este ya no era la pantalla de la computadora, pero todavía seguía teniendo Arduino, ¿no? Y además el Arduino estuvo hasta el prototipo, digamos, que presentamos al presidente, todavía tenía Arduino. Ya después ya pasamos a las tarjetas propietarias, ¿no? Sí, Jaime, disculpa por interrumpirte. No, tranquilo, ese video es buenazo. O sea, lo único que quería agregar es, si bien hacia la interna habían un montón de cambios, porque como digo, era un prototipo vivo, que siempre estaba recibiendo cambios en diferentes, digamos, verticales dentro del prototipo, hacia afuera, como comunicación, digamos, hemos tenido una prueba de concepto, que diría que es la que está en la mesa ahorita en el video que estamos hablando Javier, y luego has tenido un primer prototipo, un segundo prototipo, y por último tu versión de producción, digamos. Eso ha sido hacia el estado, por decirlo así,
¿no? Hacia el gobierno y por ahí que hacia los donantes también, el formato de los prototipos consolidados que hemos tenido. Pero como dicen, ¿no? Hacia la interna hemos tenido más prototipos, mucho más, pero además hemos tenido un montón de cambios pequeños que se fueron consolidando poco a poco, ¿no? Claro, y ahí quería entrar a esta segunda parte de lo que hablabas también tú, Javier, y tú también, Jorge, y tú, Benjamín, que es una mezcla, no son muchas aristas que han hecho que esto sea posible. La lista de personas especialistas que han puesto el hombro para que esto suceda también es grande. Y ahí te quería preguntar, Néstor, tú desde el lado de la empresa, desde el lado de Brain, cuando empezaron este proyecto, y ahora que ya acabó, ya podemos mirar hacia atrás y ver todo este camino, ¿cuál crees que fue estas ventajas de poder articularse, que estas 5 empresas de la universidad, EAT, Diaxa, Sol y Brain se puedan juntar y poder generar este producto? O sea, ¿qué ventajas le ves tú a esta vinculación entre la universidad y empresas para poder hacer este tipo de productos de innovación tecnológica? Sí, yo te diría, bueno, más si es un caso de éxito porque logró lanzarse, digamos, y ser utilizado por las personas para las cuales estaba pensado ser utilizado, que eran los pacientes de COVID que necesitaban ventilación asistida, ¿no? Y que no podían acceder a un ventilador normal porque no había en el país. Y como decía al inicio, ese gran propósito hizo que un poco tuviéramos todos los incentivos alineados, ¿no? Al final del día, en verdad, todos estábamos sentados en la mesa tratando de sacar ese ventilador para salvar vidas. Yo creo que en el Perú podría haber mucha más interacción entre la empresa privada y la academia en este tipo de proyectos, si se logran alinear los incentivos, ¿no? O sea, y cuando digo alinear los incentivos es, oye, cuando Breca y Brain se meten a hacer esto es porque queríamos que salgan los ventiladores. Cuando se mete la Católica, se mete Diaxa, se mete Solid Design, se mete Engineer Automation Technology, todos estamos pensando en, oye, ¿cómo logramos poner los ventiladores para ayudar a la gente a respirar, ¿no? Pero si ese es el incentivo y por eso funciona. Si el incentivo es, oye, quiero escribir un paper o quiero poner esto en mi memoria anual, digamos, si hasta ahí no me llega tu incentivo, efectivamente muchas cosas no van a salir, ¿no? Y de hecho, es bien interesante Masi, porque en verdad es un equipo médico de alta gama, es un equipo médico que la vida de las personas que lo utilicen va a depender de que el ventilador funcione bien o no funcione, ¿no? O sea, empezó siendo un reto desde ese punto de vista incluso bien complejo, ¿no? Y haber logrado que Digemid de esta autorización para su fabricación y uso fue un logro, pero fue una pelea todo el tiempo, ¿no? Entonces, creería yo que si mañana más tarde se quieren sacar nuevos equipos médicos, que sea otra vez una combinación entre la academia y la empresa privada, seguramente ahora va a ser más fácil navegar todo esto por la experiencia de Masi, pero igual va a ser difícil. Entonces, si no logramos alinear los incentivos tanto para la empresa privada como para la academia, va a ser bien complicado seguir desarrollando esto, ¿no? Y en otros países, nosotros a raíz de otro proyecto hablábamos con la gente de MIT, por ejemplo, y nos decía, oye, en algún momento vino la gente de Samsung, creo, y nos dijo hay que crear una pantalla con mayor densidad, y crearon una tecnología que se utiliza creo que en todas las pantallas de los televisores que utilizamos actualmente, ¿no? Y claro, lo que yo pensaba es, ¿cómo han logrado establecer un mecanismo que tiene un componente legal, que tiene un componente de incentivo financiero, que tiene un tema de distribución de propiedad intelectual, etcétera, de tal manera que esto fluye rápidamente, ¿no? Entonces ya sabes que puedes contar con ellos, sabes que hay talento y sabes que todo el mecanismo está listo para protegerte y para protegerlos a ellos, digamos. Todos se sienten seguros que pueden trabajar en eso, ¿no? Entonces creo que un paso importante a dar, y creo que ahí la Católica quizá con la experiencia más lleva una ventaja, pero es algo que deberían hacer todas las otras universidades y las grandes corporaciones también, eso de cómo creamos mecanismos donde nosotros como corporaciones podemos ir a pedir ayuda de desarrollo tecnológico para que las universidades lo desarrollen y se logre, en verdad, desarrollar algo que pueda ser después usado en las mismas corporaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo el Estado nos ayuda a alinear esos incentivos, por ejemplo, ¿no? A través de fondos, a través de, no sé, que te disminuyan los impuestos. Hay una serie de mecanismos que se pueden utilizar ahí para hacer que eso ocurra, ¿no? Y claro, Masi tenía este gran propósito, como te digo yo, y creo que eso ha sido la gasolina que nos ha hecho trabajar todo este tiempo. Si eso deja de existir, tiene que haber otros propósitos que nos ayuden a cumplir con eso, y creo que es algo perfectamente viable, ¿no? Y hay que ver más bien cómo aprovechamos Masi como experiencia para después hacer que esto siga ocurriendo y efectivamente
siga funcionando, ¿no? Y yo te digo, desde el lado de las corporaciones, el gran miedo a veces es, oye, ¿va a funcionar bien o no va a funcionar bien? Mejor lo compro de afuera, ¿no? Muchas de las empresas en el Perú a veces son más bien seguidores de lo que hacen otras empresas en otras partes del mundo, ¿no? Y acá lo que queremos hacer es, ¿cómo hacemos que se desarrolle una industria de hardware, una industria biomédica, etcétera, en el país? Bueno, aprovechemos Masi como ejemplo para ver cómo podemos destrabar esto que está trabado para que siga adelante, ¿no? Sí, a mí cuando recién me enteré del proyecto, aparte de, como le decía al inicio, ver gente con la que había trabajado, Jorge ha sido, hemos estudiado juntos, con Jaime también hemos estado en la universidad, Javier ha sido mi profesor, Benjamín, también, con Augusto hemos trabajado. Aparte de ver esto, me pareció genial que cómo ustedes apostaron, como Brain, como el área de innovación del Grupo Breca, cómo apostaron por este proyecto, y creo que también es un ejemplo de la visión, ¿no? Y de la apuesta que también otras industrias pueden hacer y otras empresas para poder desarrollar productos en una etapa de alta incertidumbre al inicio, ¿no? Luego ya vinieron los inversionistas y pudieron hacer que el barco avance, pero al inicio esa etapa fue crítica. Y sí, lo que mencionas me parece clave. Jorge, creo que estás con la mano levantada. Sí, solamente, bueno, complementar, creo que nuestro clavo respecto al tema de incentivos, y definitivamente los incentivos tienen que estar alineados, y hay algo más que me parece que ha sido único en Masi, porque sí, de hecho yo sé que hay, digamos, escenarios que se habían dado previo a Masi donde hay empresas que han ido a buscar a la universidad para poder hacer algún tipo de desarrollo tecnológico y que no sé si habrán llegado al mismo nivel de éxito que se tuvo en Masi, pero una cosa que sí creo que ha sido única con el caso de Masi es que ha habido flujo de conocimiento, de expertise técnico en ambos sentidos, ¿no? O sea, tanto desde el lado de universidad hacia la empresa, o sea, el proyecto, como del lado privado hacia el proyecto. Y eso también es interesante porque, si bien es cierto, expertise técnico es expertise técnico, la forma de enfoque cambia radicalmente si lo que tú estás haciendo tiene como fin sacar un producto rápido, que es lo que normalmente haces a nivel de empresa privada, o si es un tipo de desarrollo mucho más espaciado porque tienes que cumplir con la rigurosidad académica, ¿no? Y ahí justamente están estos contrapesos que ayudan a que desde ya, obviamente desde el punto de desarrollo técnico, pues, no metiéndome en los otros aspectos que también tienen sus bemoles, pero desde el punto de vista del desarrollo técnico lo hacen mucho más interesante y que haga que tenga mayor potencia a la hora del producto final, ¿no? Entonces yo creo que es efectivamente un tema de incentivos alineados y también un compartir de recursos, ¿no? O sea, no es, oye, yo como empresa vengo a buscarte para que tú me resuelvas el problema, sino más bien tengo este problema, sé que te puede interesar y vamos juntos. Y cuando digo vamos juntos es compartimos tanto recursos económicos o lo que sea, pero también recursos de expertise técnico, ¿no? Que es algo que creo que rara vez ocurre y que yo sepa, más si es el único caso donde ha ocurrido. Sí, sí, es verdad lo que comentas. Y eso que dices de la universidad que se junta con la empresa me da pie también a ese tercer bloque que quería entrar y al final, que es cómo, y preguntarte a ti, Benjamín, ¿cómo la universidad, desde su forma de operar, tuvo que transformarse o cambiar para enfrentar estos desafíos que tenía el proyecto, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para volverse más ágil? Bueno, ahí hay que entender que la universidad desde el principio, desde la quincena de marzo, yo tenía llamadas de gente de la universidad que el rector les había encargado que por favor busquen la posibilidad de hacer proyectos contra la COVID-19. O sea, siempre ha habido un primer punto de entender que estamos en una crisis nacional, mundial, una crisis sanitaria mundial, y que se iba a necesitar del máximo esfuerzo de todo el mundo y de la universidad para hacerle frente en Perú, ¿no? Entonces
Entonces la universidad desde el principio apoyó y ha apoyado mucho todas las iniciativas de COVID, incluyendo esta de MASI, ¿no? Pero habiendo dicho eso, digamos, la forma de trabajar de la universidad es digamos, diferente a lo que se requiere para poder responder ante una emergencia, ¿no? Entonces ahí hay que entender que, digamos, nuevamente la pandemia de alguna manera alineó claramente cuáles son los objetivos y toda la universidad con todo su aparato administrativo se alineó a ese objetivo de este equipo del proyecto, que era fabricar ventiladores para salvar vidas de peruanos, ¿no? Tuvimos un apoyo extraordinario de muchísimas áreas de la universidad, de logística, haciendo normalmente sus procesos que duran semanas, los hacían en horas, o los llamamos a cualquier hora de la noche, de la madrugada, porque muchos de los proyectos, o de los procesos, perdón, de las importaciones eran en China, y era un constante trabajo, ¿no? Desde el BRI, desde la DGI, el apoyo de seguimiento del proyecto, pero desde el BRI con los contactos con la Embajada de China, por ejemplo, para hacer una validación de que nuestros proveedores sean los mejores y que nos iban a cumplir, porque no podíamos arriesgarnos que no nos cumplan. De la parte de Secretaría General, junto con el Grupo de Investigación de Derecho Administrativo, para que de alguna manera podamos ver la discusión, las conversaciones, los convenios, digamos, las idas y vueltas con DIGEMIT en la parte legal, ¿no? Con el Instituto de Calidad, que se metió en el tema de ver la parte de buenas prácticas de manufactura, de garantizar la calidad en todo el proceso de fabricación, ¿no? En este proceso loco de fabricación que fue hecho finalmente en el Coliseo Polideportivo, ¿no? Entonces, creo que dentro de todo, ¿no? La universidad aceptó el reto, tomó, o sea, hizo suyo el proyecto, ¿no? Y se comprometió, tanto así que terminó siendo la universidad quien se convirtió en el fabricante de estos dispositivos médicos, ¿no? Con algo, digamos, la primera entidad, digamos, privada, ¿no? que tiene este tipo de autorización y que llega a fabricar estos ventiladores en masa, ¿no? Entonces, eso es un hito, pues, que espero podamos mantener, ¿no? O sea, creo que como dicen, don't let a good crisis go to waste, ¿no? Debemos aprovechar todo lo que hemos aprendido acá para seguir con esta misma forma de trabajo que ayude, pues, a tener estas reacciones mucho más rápidas cuando se necesite, ¿no? Genial, genial. Para ejemplificar eso que estabas mencionando, me gustaría poner un videíto, pero justo estaba viendo que Javier está presentando todos los circuitos esquemáticos, los circuitos impresos del proyecto, y les quería mostrar, eso que tú mencionabas del polideportivo, tal vez no todos lo conocen, es un espacio, bueno, acá Benjamín lo explica mejor que yo en el video. Nos encontramos actualmente en el Polideportivo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente aquí se están produciendo insumos que servirán para ensamblar el ventilador mecánico MASI. MASI es un ventilador mecánico que ha sido desarrollado con 100% tecnología peruana, especialmente para la emergencia sanitaria del COVID-19. Como universidad y junto con la empresa privada, unimos nuestras fuerzas para poder rápidamente crear este ventilador mecánico. Bueno, en verdad todos estamos recontra entusiasmados porque lo estamos haciendo nosotros mismos. Es algo muy importante para nosotros y todavía que podemos ayudar, ¿no?, a todos los que necesiten. Esta primera etapa es de realizar bandejas hasta la parte electrónica. Y como pueden ver, ya estamos avanzando parte de la producción y luego nos vamos a seguir instalando con el proceso de la estructura frontal y la estructura posterior para luego integrar estas tres partes y sacar el ventilador MASI. Estos ventiladores, después de que sean fabricados, cada uno va a pasar por un proceso de validación muy estricto y van a ser donados al MINSA. Es gratificante, ¿no? No solo estamos enroscando pernos ni ensamblando baterías, sino estamos salvando vidas.
un ventilador, uno de estos ventiladores le puede dar la posibilidad de vivir a una persona, sea o no conocida. Hay que reconocer la importancia de que este es el primer equipo biomédico que está siendo producido en masa en el Perú. Esto demuestra que tenemos todas las capacidades en el Perú de desarrollar equipos biomédicos, de desarrollar tecnología de salud pensada para nuestra realidad. Genial. Y ya para cerrar y pasar a algunas preguntas del público, quería contarles, este es el segundo video de la PUC, algunas ideas que he estado recopilando del desarrollo, de lo que habían comentado, que es, primero, para el MASI, en conclusión, varios temas, pero primero el equipo, ¿no? Tener un equipo que tenga confianza, que tenga la buena voluntad de poder desarrollar el proyecto, que tenga claro el propósito, la causa justa del proyecto y que tenga perseverancia y resiliencia, que es algo clave, además del talento. Y estar todos unidos en una sola fuerza, un solo vector apuntando hacia el mismo lugar, tenerla clara, como decía Jaime, tener claro cuál es el problema y cuál es hacia dónde estoy yendo, y que todo el equipo lo tenga claro, el propósito, un gran problema y un beneficio claro, y entender al usuario en un tema de contexto también, solamente a nivel temporal, sino también geográfico, y poder tener esta visión de hacer las cosas en conjunto, donde un producto finalmente se suma de muchas partes, y poder identificar estos aliados estratégicos para unir todo este sistema y dar a luz a este producto, porque es muy complejo, este desarrollo de productos, este proceso es fascinante, pero es muy, muy complejo y muy, muy difícil, y creo que ese es el camino que vamos a seguir también como país, y yo quería nuevamente felicitarlos por el gran esfuerzo que hicieron y por poder mostrarnos este camino, y que más personas lo puedan seguir, más grupos, más equipos, más universidades, más empresas que se puedan sumar, porque sí existe el talento. Esta es una muestra más, y estoy seguro que en nuestro país hay muchos casos, mucha gente talentosa que si se junta puede llegar a tener resultados espectaculares. Y ahora me gustaría pasar algunas preguntas ya para cerrar, que puedan poner en el chat. Los últimos minutos, por favor. Mientras ponen las preguntas, David, me gustaría comentar una lista más, que el ventilador es un equipo de soporte vital, y un elemento clave han sido los doctores acá en el Perú. ¿A qué me refiero? A nuestro mejor entender, de estas iniciativas, que no son empresas que fabrican normalmente ventiladores, la que ha tenido mayor éxito a nivel mundial en producción ha sido el ventilador que ha nacido del MIT, que terminó llamándose el Spirowave. Se fabricaron 3.000 de estos ventiladores en Nueva York. Sin embargo, de nuevo, hasta donde tenemos entendido, la iniciativa que ha tenido, llamémosle, mayor kilometraje, uso en pacientes reales, ha sido la iniciativa MASI acá en el Perú. Y gran parte de eso ha sido gracias a doctores que, así como en Estados Unidos, no han podido usar los equipos con pacientes COVID. ¿Por qué? Porque los doctores, por más que tiene la FDA un permiso de emergencia, los doctores no han querido usarlo. Lo mismo nos ha sucedido acá en el Perú. O sea, los doctores no han querido usar MASI, pues porque es un equipo de soporte vital y prefieren usar un equipo comercial, ya conocido, lo que sea. Pero, sin embargo, sí han habido algunos doctores que se han animado y lo han usado satisfactoriamente, y eso, no tengo las cifras últimas, las debe tener Benjamín, pero yo calculo que habrán sido 80, 90 personas
que han pasado por estos ventiladores Massey, creo que el que más tiempo ha estado conectado ha sido 21 días. Y como digo, hemos salvado varias vidas, y eso también ha sido gracias a los doctores que se han animado pues, a utilizarlos con los pacientes. E inclusive hemos tenido sorpresas o feedbacks muy positivos de ellos. Yo me acuerdo que a principios de este año, cuando hubo todo el tema de la escasez de oxígeno, pues un doctor escribió de que todos los ventiladores comerciales que tenían empezaron a saltar las alarmas porque la presión de oxígeno bajó pues, en el hospital, porque estábamos con todo el tema de la escasez, creo que habrá sido hacia marzo. Y los Massey no saltaban las alarmas. Decían, bueno, estará malogrado el Massey, no funcionará la alarma. Y no, el tema está que Massey necesitaba menos oxígeno. Lo corroboraron porque midieron directamente la saturación en los pacientes y veían que todo estaba bien. Decían, pero ¿por qué saltan las alarmas en los ventiladores comerciales y no saltan las alarmas en este ventilador y todo está bien en el paciente? No hay una desaturación, todos los niveles están bien. Es porque por su método de construcción requería una fracción del oxígeno que requieren los comerciales. Cierro paréntesis ahí. Ok. Genial. Benji, vamos desde ahí, les cuento las preguntas que hay acá, una en el chat, pero en Facebook hay unas 5 más. Pero vamos, Benji. Rapidito, antes de pasar a las preguntas, simplemente quería decir, ya que estamos, Javier ha mencionado a los doctores, creo que es importante también reconocer al grupo que está haciendo la parte de posentrega. Es el grupo de ingenieros clínicos, biomédicos que está yendo y está entrando a UCI, inclusive para ir a capacitar a los médicos, enseñar la primera vez que lo usan, etcétera. Creo que es importante reconocerlos. Y por supuesto a todos los voluntarios que han participado en el proyecto, a las empresas que han ayudado en la parte de la producción, y por supuesto a todos nuestros donantes que sin ellos pues, no hubiera habido este proyecto, ¿no? Genial, Javier. Unas cuantas preguntas. Primero por acá, por el... ¿Qué tienen pensado para Massey en el futuro? Y la junto con una pregunta del Facebook que va de la mano, que es, ¿qué falta para exportar al Massey? Bueno, ahorita estamos en pleno recojo de información de estudios clínicos que estamos realizando, ¿no? De todos los ventiladores que fabricamos, finalmente 350 ventiladores, nos han quedado con una porción que es justamente los que estamos midiendo, digamos, el resto los tiene el MINSA, los está utilizando como ellos consideran que es mejor, pero de este grupo pequeño, sí le estamos haciendo un seguimiento más constante para ver cómo reaccionan los pacientes, por ejemplo, parte de lo que ha dicho Javier, del ahorro del oxígeno, toda esta información la estamos recolectando, que se ha usado en Puno, a 4.200 metros sobre el nivel del mar. No es 21 días, 31 días que ha pasado un paciente del tiempo más largo con Massey, que ha salvado vidas en pacientes con un compromiso pulmonar muy grande, ¿no? De 85%. ¿no? Entonces, todos estos datos los estamos recolectando, porque el siguiente paso para Massey es saltar de tener una resolución de autorización de fabricación y uso que es temporal por la emergencia sanitaria a obtener un registro sanitario, ¿no? Y esta evidencia es muy importante para obtener ese registro sanitario. Con eso, ¿no? El ventilador Massey sería el primer dispositivo médico en realidad que tendría registro sanitario y podría utilizarse, que es también un requisito para la importación o la exportación, debería decir. Genial, perfecto. No sé si alguien más quiere complementar eso o vamos por... Rápidamente quería complementar con una idea, ¿no? Que si bien el futuro de Massey como tal es puntual, como dijo Benjamín, creo que como futuro en cuanto al desarrollo alrededor de dispositivos médicos en el país hay una puerta increíble, ¿no? Y Massey no solo abre las puertas para el desarrollo de dispositivos médicos en el país, sino también abre las puertas para el desarrollo de equipos médicos con una visión distinta, que habla de dispositivos médicos mucho más acotados, mucho más específicos, pero también mucho más simples y bajo costo, ¿no? Y no digo bajo costo igual a mala calidad, sino bajo costo igual a solo desarrollar equipos médicos que, digamos, mínimos necesarios para poder atender a un porcentaje alto de la población en diferentes cosas, ¿no? Entonces también como futuro diría que hay esa oportunidad y prácticamente no solo para nosotros como equipo que nos morimos de ganas de trabajar juntos de nuevo, sino que para cualquiera que quiera aventurarse a trabajar también alrededor de ese rubro, ¿no? Yo quiero agregar ahí, o sea, que ese es un tema que también estábamos discutiendo con el MIT, por ejemplo, ¿no?
tuvimos la oportunidad de hacer intercambios de ventiladores con Spirowave en Estados Unidos, con el MIT, y ese es un tema que creo que nos está juntando y nos apasiona, ¿no? El poder desarrollar este equipo, esta línea de dispositivos médicos, si quieres, minimalista, que cumplen una función, que son más costo efectivos y que están diseñados para una realidad más como lo que nosotros vivimos, ¿no? Y también comentar, ¿no?, que creo que es importante que el Perú tenga una línea de dispositivos médicos, y esperamos que el proyecto inspire a otros desarrolladores, a otros emprendedores, justamente a crear o a meterse en esta industria de dispositivos médicos que están haciendo, y que también dentro de la universidad, y estoy seguro con todos los socios del proyecto MASI, podemos apoyar para sacarlos adelante, ¿no? Benjamín, ahí podrías contarnos qué se está haciendo dentro del sitio de dispositivos de equipos médicos que tú lideras. ¿Cómo se están haciendo estas iniciativas en la universidad? ¿Cómo se están llevando? Sí, por supuesto, ¿no? También, ¿no?, una de las cosas muy positivas es que con toda la experiencia que se ha tenido con el MASI y con el financiamiento del ITP, el Instituto Tecnológico de la Producción, del Ministerio de la Producción, estamos apoyando a empresas en diferentes tipos de temas, ¿no? En parte normativa, parte legal, en parte de diseño, ¿no? Probablemente en parte no solamente de diseño electrónico, de hardware, de software, sino también en estos conceptos de normativa que se tiene que desarrollar para equipos biomédicos, que son muy particulares, buenas prácticas de manufactura. Es este conocimiento que se tiene que tener alrededor, que diferencia un poquito a un dispositivo médico de cualquier otro equipo electrónico o mecatrónico, ¿no? Entonces, estamos apoyando en temas de evaluación, de seguridad y eficacia, estamos apoyando en temas de ayudarlos a medir el riesgo de seguridad biológico, la calidad de los materiales, con el sitio de materiales también. Entonces, creo que hay un esfuerzo muy grande y un apoyo ahorita, también obviamente del Estado también, en poder ayudar a empresas a desarrollar dispositivos médicos, que es una industria muy importante para el Perú, ¿no? O sea, ya es una industria estratégica. Lamentablemente, probablemente esta pandemia no sea la última, conforme cómo las cosas van avanzando, tenemos que estar preparados, ¿no? Antes de la pandemia, quizás no tan fuerte, pero vivíamos problemas de anemia, falta de incubadoras. El tema de salud siempre ha estado presente, ¿no? Genial, genialmente, gracias, gracias. Acá hay otra pregunta, que la voy a juntar también con una de Facebook, que decía, con respecto al aprendizaje o a la forma de enseñanza que se está dando en la universidad. La pregunta era si ustedes han pasado por algún tipo de experiencia de proyectos interdisciplinarios que los ayudó a formar ciertas competencias para este proyecto. Es una, y la otra que está relacionada es ¿cómo o qué recomendaciones se daría dentro de la universidad? Y lo podemos ampliar, creo que también a otras instituciones que quieran enfrentar problemas o desafíos de este estilo. ¿Qué creen que se podría hacer para poder generar esta generación a los estudiantes, poder nutrirlos con este mindset de hacer proyectos de innovación tecnológica, pero colaborar, enfrentar la incertidumbre, esta agilidad? David. Augusto. Sí, bueno, justo yo tuve la experiencia de ser docente en la Católica cuando se estaban introduciendo estos sistemas de trabajo interdisciplinario, y la verdad no fue una muy buena experiencia, pero no porque la idea sea mala, sino porque la ejecución quizás no se llevó a cabo con un expertise, quizás con un expertise de desarrollo. Entonces era todo muy académico, se trataba de hacer que muchas partes interactúen, pero la guía no era muy clara. Y yo creo que este tipo de experiencias que estamos generando pueden ayudar a mejorar estas iniciativas en general, ¿no?
Ahora, sí tengo mucha preocupación porque las clases ahora son virtuales y muchos chicos de diseño industrial, por ejemplo, no han pisado el taller y probablemente ya se están graduando y tú necesitas desarrollar también ciertos criterios de manera física, ¿no? No sé cómo lo estará abordando la universidad ahora, pero yo sí estoy preocupado por la industria, porque muchos sectores técnicos, por ejemplo, contratar a gente que repara motores que no ha podido tener la oportunidad de agarrar un motor en su taller, eso es preocupante. Pero nada, Claro. vamos a ver cómo lo estarán abordando. Javier, ¿querías mencionar algo? Ok, yo quería mencionar el tema de la multidisciplinaridad desde dos puntos de vista. En mi caso, no es que haya llevado un curso de eso cuando era alumno de la universidad. Ese es un desarrollo normal. Alguien, digamos, que se dedica a desarrollar productos, naturalmente va a llegar al tema de que necesita apoyo de otras áreas, desde el área de marketing, el área de diseño industrial. Uno se da cuenta que uno solo no puede hacer todo. Entonces hay uno que se dedique al tema de desarrollar y construir máquinas, va a llegar sí o sí a esto de que necesita pues armar estos equipos multidisciplinarios. Y desde el punto de vista académico, al menos en Católica, con el curso de proyecto electrónico 1 y 2, los cuales he dictado en algún momento, hemos estado haciendo ese esfuerzo de intentar hacer que el proyecto electrónico que se dicta en últimos ciclos no sea solamente electrónico, sino que sea multidisciplinario, con diseño industrial, con civil, con informática. No es un proceso fácil, no es una panacea. ¿Por qué? Porque juntar gente de diferentes especialidades, con diferentes backgrounds y con diferentes filosofías sobre cómo trabajar, es muy difícil. Hemos tenido ciclos que han habido muy buenos. Hay ciclos donde pues grupos de una y otra carrera pues se han peleado a más no poder y hasta no se podían hablar. Y es un proceso de aprendizaje tanto para los alumnos como para nosotros los profesores. Cómo poder juntar este tipo de grupos que tienen diferente background, diferentes perspectivas y que caminen de manera armoniosa, ¿no? Entonces, no es algo fácil, pero es algo que en la universidad también se está haciendo, ¿no? Tratando de formar estos equipos multidisciplinarios y que tengan este tipo de experiencias. Perfecto. Genial. Genial, Javier. Ya, y bueno, ya estamos con el tiempo. Hay una que otra pregunta que se ha quedado, pero también quería respetar el timing. No sé, ahí ya para cerrar, ¿algún comentario más? Néstor, Jorge, Javier, Augusto, Benjamín. Jorge. Yo solamente... Néstor. Creo que me metí. No, dale, Néstor. Gracias, Jorge. Bueno, agradecer un montón el espacio. Yo sí, ojalá digamos que no tenga que llegar una segunda pandemia para que ese tipo de trabajo entre el Estado, la academia y la empresa privada empiece a generar cosas bacanas como Masi, ¿no? Creo que un poco lo que comentábamos hace un rato, David, oye, habría que ver cómo generamos mecanismos de colaboración más cercanos y que sean igualmente buenos y productivos para las partes involucradas, ¿no? Yo creo que eso está ya en cancha de nosotros. Creo que utilizar Masi como ejemplo de que eso es posible, a pesar de lo complejo que es o sea, deberíamos aprovechar Masi, digamos, para demostrar que eso es posible, ¿no? Y hay que ver después cómo seguimos trabajando en otros proyectos, utilizando... creo que algo que ha develado Masi es justamente que las capacidades están, ¿no? En el país, en la gente que ha estudiado acá y que trabaja acá. La pregunta es cómo empezamos a generar los canales para aprovechar. Sí, yo voy más o menos... Sí, yo voy más o menos por la misma línea, y bueno, primero que nada agradezco bastante el espacio, es muy interesante en realidad poder siempre conversar de esto, porque cada vez que se habla ya con la retrospectiva que manejamos en este momento, siempre cada vez que nos sentamos a conversar de Masi aparecen, digamos, aprendizajes nuevos, lo cual es muy bueno. Y nada, coincido con lo que menciona Néstor, de las capacidades están, y yo creo que más bien va por el lado de saber, de encontrar efectivamente el problema que uno quiere resolver, ¿no? Ya Masi demuestra que no solamente es un tema de que las capacidades están, sino que podemos
crear soluciones que estén amoldadas perfectamente bien a nuestra realidad, que es muchas veces lo que falta, y que creo que es lo que efectivamente nos puede distinguir como un espacio, un lugar de desarrollo tecnológico, ¿no? Como país, como nación. Perfecto, genial. Gracias, gracias. Bueno, gracias a todos ustedes, Augusto, Benjamín, Javier, Jorge, Néstor y Jaime, por el tiempo, por un poco mirar, a recordar, hacer la retrospectiva y compartir esto con las personas que nos están viendo ahora, están en el Zoom, pero también están en Facebook. Y creo que eso puede inspirar a muchas más, tanto estudiantes, docentes y empresas a poder trabajar en conjunto, y también al Estado para seguir apoyando, porque es un eje muy, muy importante en este proceso en el cual estamos de desarrollo de tecnología, de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Y hay que quería cerrar solo haciendo respondiendo la pregunta que hicieron en el Zoom, sobre cuáles son los mecanismos o cómo se pueden conectar las empresas cuando quieren hacer algún tipo de proyectos con la universidad o productos. Para eso tenemos la Oficina de Innovación, que es la oficina que yo lidero, junto a un gran equipo. Y lo que nosotros nos encargamos en la universidad es poder canalizar todas las iniciativas de innovación externas que vienen de las empresas, para poder ayudarlos en todas las iniciativas que tienen de innovación abierta y poder agregarles valor en diferentes momentos en los cuales esté el proyecto o en el cual esté la empresa en ese momento. Entonces, hay un canal directo en la universidad, que es la oficina que lidero. Nosotros nos encargamos de canalizar hacia adentro todas las necesidades, canalizar las necesidades de las empresas y ver cuál es el canal más adecuado para poder desarrollarlas y llevarlas, estas ideas, a un buen puerto. Hay diversos mecanismos. El proceso es muy simple, nos escriben, conversamos, entendemos la necesidad, la problemática y vemos cómo podemos agregar valor, y de ahí establecemos un plan de trabajo con resultados a corto, mediano y largo plazo, y ya está. Es muy, muy directo y simple, y eso, y gracias por la pregunta, Billy. Y eso es lo que le quería mostrar, lo que quería compartir, y gracias nuevamente a todas las personas que han participado en esta transmisión en vivo, y esto va a quedar grabado para poder verlo nuevamente y lo pueden usar en sus clases, Benjamín, Javier, Jorge, y también lo pueden mostrar a Augusto, Néstor y demás, y creo que está espectacular. Gracias nuevamente y los felicito por el gran trabajo que han hecho, y seguimos en comunicación. Espero que podamos inspirar a muchas personas a hacer otros proyectos como el MASI para nuestro país, y por qué no, para el mundo. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, chao, buenas noches.